Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que lo estén viendo. Bienvenidos a su noticiero popular. El día de hoy vamos a tener a un grupo de expertos que nos va a hablar de la política pública de víctimas. Escuchémoslos. Bueno, queremos agradecer nuevamente la invitación y queremos presentarles unas pequeñas diapositivas que realizamos para que ustedes comprendan cómo está constituida la política pública de víctimas. Entonces, permítanme un momento, por favor. Vamos a mostrar lo preparado para hoy. Ahora sí, esta es la política pública de víctimas. La política pública de víctimas, además de ser política pública en sí misma, es una ley de víctimas, es la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces, ¿cuál fue su objetivo? ¿Con qué objetivo fue creada? Fue creada con el objetivo de promover paz y reconciliación nacional. Esta política pública está orientada a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, teniendo la firme convicción de generar condiciones propicias para construir paz y promover la reconciliación nacional. La política busca establecer medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas a personas individuales o también colectividades que hayan sido víctimas de conflicto armado. ¿Quiénes son considerados víctimas? Además de considerar a los sujetos o a los colectivos como víctimas que han sufrido daños en su integridad física, mental y psicológica o en su dignidad misma, la política pública también considera como víctimas a las personas que están alrededor de las mismas, es decir, los padres, los hijos y las hijas, el cónyuge, el compañero permanente, un familiar de primer grado, de consanguinidad. Y en este caso, si no hay de primer grado, entonces entran ya los de segundo grado. Además, se consideran víctimas las personas de tercer grado, que son aquellas personas que hayan estado involucradas en los hechos, pero que no se hayan visto afectadas directamente. La política pública tiene tres principios. Uno de ellos es la voz de las víctimas en reconstrucción del tejido social. También es importante la construcción desde el territorio porque son ellos quienes presencian y quienes viven y son víctimas de esos conflictos. Y también complementariedad en las políticas de desarrollo. Asimismo, la política pública reconoce 11 hechos victimizantes. Dentro de ellos se destaca el secuestro, los actos terroristas, que son los atentados, los combates, los enfrentamientos y los hostigamientos. También se contempla como hecho victimizante las amenazas, los delitos contra la libertad, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el homicidio, las minas antipersonales, consideradas como las municiones sin explotar, los artefactos explosivos improvisados, las torturas, la vinculación de los niños, niñas y adolescentes en esos grupos armados. También se considera como hecho victimizante el despojo y abandono forzado de los muebles de las personas que se contemplan como víctimas dentro de la política. De esta manera, creo que es como el panorama amplio para que comprendan cuáles son los aspectos fundamentales de la Ley 1448. Voy a darle paso a mi compañera, quien les va a hablar un poquito más acerca de los componentes de la política pública y esperamos haya quedado clara. Bueno, buenos días para todos y todas. El siguiente punto que vamos a retomar son las medidas para la reparación de las víctimas. Según la ley 1448, todas las personas que sean consideradas víctimas deben acercarse a la Personería del Pueblo, la Procuraduría o la Defensoría Municipal, pues para realizar la declaración de lo que les haya ocurrido. Cabe aclarar que este procedimiento es totalmente gratis y es la única manera para acceder a la atención y reparación. En cuanto a la declaración del hecho victimizante, es importante narrar los hechos ocurridos, el lugar y, si es posible, la fecha. Con esta declaración, la víctima debe solicitar ser incluido en el registro único de víctimas y
dice que las personas victimizadas antes del 10 de junio del 2011 tienen un plazo de 4 años para ser inscritos en el registro. Y las personas victimizadas después del 10 de junio del 2011 cuentan con 2 años de plazo para ser incluidos. Bueno, después cuando la persona ya es reconocida como víctima, tiene derecho a la restitución. Esto quiere decir que recupere sus derechos y la condición de vida que perdió, pues que tenía con anterioridad a los hechos ocurridos. Esto quiere decir que tiene derecho a la restitución de tierras, formación para el trabajo rural, empleo rural y urbano. Seguido de esto, tiene derecho a la indemnización. Aquí depende del hecho, las víctimas deben tener una compensación económica por los daños realizados y la violación a sus derechos humanos. En cuanto a la rehabilitación, hace referencia a acciones jurídicas, médicas, psicológicas y sociales que estén dirigidas al restablecimiento del bienestar físico y mental de la víctima. Otro punto es la satisfacción. Aquí se busca proporcionar bienestar y mitigar el dolor, restableciendo la dignidad y contando la verdad de lo sucedido, o sea, la versión de los hechos de la víctima. También está la no repetición. Esto nos hace referencia a las medidas que debe tomar el Estado para garantizar que no se vuelvan a presentar estos hechos victimizantes y la violación de derechos de estas personas. En cuanto a la asistencia y atención, se refiere al apoyo que se tiene que brindar a las víctimas a través de programas económicos y sociales para el restablecimiento de los derechos de estas personas afectadas. Bueno, esto es todo por este punto. Espero que les haya quedado claro y pues le doy continuidad a mi compañera que va a seguir explicándoles un poquito más sobre esto. Bueno, siguiendo con el tema acerca de apoyar a las víctimas, las medidas de asistencia y atención que existen son diversas. Las de asistencia incluyen un conjunto de acciones, programas y recursos para restablecer los derechos de las víctimas, para brindar condiciones de vida digna y garantizar la reincorporación a la vida social, económica y política. Las medidas de atención están dirigidas a las víctimas de desplazamiento forzado. Las medidas son en materia de educación, salud, asistencia funeraria y trámites para la identificación. Existen 3 fases de atención humanitaria. La primera es la atención humanitaria inmediata. Esta está dirigida a personas recientemente desplazadas o víctimas por otros hechos como amenaza, tortura, minas antipersonal. Y hay que dejar claro que el hecho victimizante que haya sucedido 3 meses antes de la solicitud, pues debe ser justificado por la persona el por qué no había declarado esto inmediatamente. La atención humanitaria de emergencia es una vez la persona haya sido incluida al registro único de víctimas. ¿Qué garantiza esto? Apoyos de acuerdo al grado de necesidad y urgencia respecto a las condiciones mínimas de vida. El apoyo es alojamiento. El alojamiento lo ofrece la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el UARI, y el apoyo de alimentación que lo ofrece el ICBF. Ahora bien, la atención humanitaria en transición se entrega cuando la víctima pues aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia y tiene que ver con alojamiento, alimentación, educación y salud. Muchas gracias. Buenos días, yo les vengo a hablar sobre la protección integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. En Colombia se entiende por niño, niña y adolescente a todo menor de 18 años. Estos personajes gozarán de todos los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales de carácter especial. En la Ley 1448 se destacan los siguientes derechos. Cuando hablamos de derecho a la indemnización, decimos que los padres o defensores de familia son los que podrán solicitar como representantes legales del niño, niña y adolescente. La entidad judicial o administrativa que reconozca la indemnización ordenará que la suma del dinero que le corresponde será entregada una vez éste cumpla la mayoría de edad.
Cuando decimos que tienen derecho a la justicia, es porque es obligación del Estado investigar y sancionar los autores y partícipes de las violaciones a las víctimas. Para esto, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y el Bienestar Nacional deberán trabajar conjuntamente y diseñar mecanismos para garantizar la participación en busca del restablecimiento de los derechos de los niños y niñas víctimas de este conflicto. Cuando hablamos de reconciliación, decimos que el Estado en conjunto con todas estas entidades deberá garantizar un proceso de construcción, de convivencia y recuperación de las relaciones de confianza entre los diferentes espacios de la sociedad para que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros. Ahora bien, si nos vamos a reparación integral de los niños, niñas y adolescentes huérfanos, cualquier servidor de cualquier entidad pública que tenga conocimiento de esta situación deberá comunicar de manera inmediata al ICBF a través del defensor de familias para que se inicien los trámites judiciales administrativos orientados a la reparación de los derechos. O sea, que eso queda ya en manos de la defensor del ICBF. Finalmente, nos encontramos con el derecho a la asistencia médica. Aquí nos dicen que los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonas, de municiones sin explotar, de artefactos explosivos improvisados, recibirán de manera gratuita tratamiento especializado, donde les podrán dar también de manera gratuita prótesis, órtesis, asistencia psicológica que garantice la plena rehabilitación. Y el apoyo de eso será por medio del Ministerio de la Protección Social a través del Fondo de Solidaridad y Garantías del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En cuanto a los derechos por ser víctimas de reclutamiento, nos dicen que el Estado deberá reparar de forma integral y estará a cargo también del ICBF. Eso es lo que tenía que decir para este punto. Bueno, para el punto de participación de las víctimas, se buscó la participación efectiva de estas y se creó junto con ellas un mecanismo para que fueran escuchadas y sus opiniones se tuvieran en cuenta. Y este mecanismo fue la mesa de participación de las víctimas. Esa mesa de participación de las víctimas se creó en distintos niveles: nacional, departamental y nacional. Ahora bien, ¿quién puede participar o quién puede asistir a esa mesa? Mujeres, hombres, niños, niñas, comunidad LGBTI, delegados de los grupos étnicos que estén obviamente en condición de víctimas. Ahora bien, a la par con esto se crea el protocolo de participación, que de alguna forma es el que, por una parte, coordina estas mesas de participación de víctimas, junto con la Personería y la Defensoría del Pueblo. También tiene otras funciones, como lo es favorecer los medios técnicos, logísticos, presupuestales, para que esas mesas de participación se den de la mejor manera. Otro punto es garantizar el derecho a la información oportuna, o sea, que las víctimas tengan en tiempo real la información de cuándo se van a hacer estas mesas, qué temas se van a tratar y, digamos, a qué conclusiones se llega en cada mesa. Por otro lado, también tiene la función de fortalecer las organizaciones de víctimas para que éstas puedan, o sea, para que se les facilite su participación en los espacios públicos. Por otro lado, y tiene otras dos funciones muy importantes, que la primera es garantizar la participación en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Por último, también tiene que crear unas estrategias para que las víctimas puedan de alguna forma participar en el diseño de planes, programas y proyectos y creen una veeduría de esos proyectos que se hagan en el marco de esta política pública. Bueno, ahora sí ya diciendo y revelando estos aspectos claves de la política pública, es importante mencionar que también existe dentro de la política pública o dentro de la Ley 1448 un régimen disciplinario para los y las funcionarias que
atienden a las víctimas. Entonces, dentro de ese régimen se encuentran los deberes que deben cumplir los funcionarios y uno de ellos es respetar y asegurar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las víctimas. Así también deben investigar las violaciones de los derechos de manera rápida, eficiente y eficaz para asegurarle el cumplimiento de los derechos lo más pronto posible a las víctimas. También deben velar por el acceso igual y efectivo a la información de las víctimas y que ellos sepan qué es lo que se debe seguir y cuál es la ruta que se debe cumplir para la restitución de los derechos. Los funcionarios también deben adoptar y solicitar medidas necesarias para conseguir que no se continúen, los hechos victimizantes, así como también que se solicite, si es necesario, las medidas de protección y de seguridad de las víctimas. Última función, los funcionarios deben encargarse de verificar los hechos y revelar públicamente siempre y cuando esa información no atente contra la seguridad misma de las víctimas, que no vaya a traer amenazas o nuevos daños que afecten a las víctimas. Entonces, ¿qué funcionarios incumplen la ley? Incumplen la ley aquellos funcionarios que se niegan a dar una declaración oficial para establecer la dignidad o los derechos de una víctima. También quienes se niegan a ofrecer disculpas públicas por el reconocimiento de hechos y la aceptación de responsabilidades. Y también se juzgan a aquellos funcionarios que proporcionan información falsa o discriminan a las víctimas. Entonces, ¿qué pasa con esos funcionarios? Esos funcionarios se someten a tribunales y a juzgados y deben ver por las faltas disciplinarias que cometan. Bueno, ya por último, es importante decir que estos funcionarios pueden ser denunciados por cualquier persona ante la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, con ánimo de que seamos nosotros los ciudadanos externos quienes ayudemos a garantizar que esas políticas públicas se cumplan de la mejor manera. Finalmente, agradecemos por el espacio que nos brindaron, agradecemos al Noticiero Popular por permitirnos brindar esta información acerca de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Realmente es muy importante que la comunidad se entere de lo que es la Ley 1448 y así puedan organizarse y ir a declarar. Esperamos que haya sido un espacio enriquecedor. Y que todo les haya quedado muy claro y haya podido ser un aporte más para el conocimiento acerca de esta ley. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Muchísimas gracias a este grupo de expertos por habernos compartido sus conocimientos el día de hoy. Recuerden que siempre estamos aquí en el mismo lugar y a la misma hora. Adiós, les desea su Noticiero Popular.